un secreto que pudo destruir una corona, un amor prohibido entre un esclavo negro y la reina, un amor que jamás debió existir y un embarazo que sacudió a todo el reino. Pero lo más impactante no fue el escándalo, sino la decisión que tomó la reina frente a todos. Antes de comenzar el video, te invito a suscribirte al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. En el reino de Tierra Blanca, donde la nieve cubre las calles como un sudario y la ley pesa más que la misericordia, Malik es apenas una sombra, un esclavo sin apellido, sin voz, sin derecho a existir más allá del trabajo. Sirve los pasillos fríos del palacio con las manos desnudas, arrodillado sobre las losas de piedra, limpiando la tierra que los nobles arrastran en sus botas con un desprecio que ya no necesita palabras. Invisible. Hasta que es visto. Aurelia, la reina, vive rodeada de cetros, tapices y juramentos que no significan nada, ignorada por un rey más preocupado por tratados que por su esposa, vigilada por doncellas que responden a su suegra, prisionera de joyas que pesan más que cualquier cadena, ha aprendido a ocultar su hastío tras sonrisas vacías. Solo la soledad la acompaña, hasta que sus ojos se cruzan con los de Malik. Un encuentro breve pero profundo como un abismo. Él no la miró por osadía, sino por accidente, buscando apartarse con el cántaro de agua en brazos. Ella, sin embargo, lo miró por hambre. Hambre de algo vivo, hambre de algo real. Y en ese instante, aunque ninguno lo supiera, algo cambió. En la penumbra de un corredor lateral, la reina madre, Isadora, observaba sin ser vista. Sus dedos, fríos y enjollados, se entrelazaron lentamente, mientras sus labios dibujaban una línea apenas perceptible. No habló, pero en su mente, el pensamiento se clavó con la firmeza de un decreto. Si ese hilo invisible entre el esclavo y la reina se tensaba, ella misma se encargaría de cortarlo antes de que enredara a toda la corona. Pero el hilo ya estaba anudado. No era grueso ni evidente, sino fino como un susurro, y sin embargo, tan resistente que ni el acero ni la distancia podrían romperlo. Malik siguió su camino, sin atreverse a girar la cabeza, pero sintiendo en la nuca el peso de una mirada que no le condenaba, sino que le llamaba. Aurelia, de pie entre sus damas, ocultó en una inclinación de cabeza, lo que en realidad era un gesto de reconocimiento. Esa misma noche, cuando la nieve empezó a caer en silencio sobre los techos del palacio, ambos pensaron en ese instante, sin entender por qué. Ninguno pronunció palabra sobre ello, pero en los rincones de sus mentes, el eco de aquella mirada no dejó de resonar. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa chispa, apenas perceptible para ellos, había sido vista por los ojos equivocados, y esos ojos ya habían decidido que, para proteger la corona, tal vez habría que destruir un corazón. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo bajo que parecía presionar los tejados del palacio. Malik, como cada día, inició su jornada antes de que las campanas anunciaran la primera misa. Caminaba con paso silencioso, llevando en un hombro el cubo de agua helada que le entumecía los dedos, y en la otra mano un cepillo desgastado. Sus pies desnudos, acostumbrados a la piedra fría, lo conducían a través de los pasillos, como si fuera parte de las sombras que lo habitaban. Cada crujido de las vigas, cada eco de pasos le recordaban que su lugar no estaba allí para ser visto, sino para servir, sin dejar huella. En otra parte del palacio, Aurelia despertaba en una cama amplia pero vacía. El lado que debía ocupar su esposo, el rey Arturo, estaba intacto, cubierto aún por las sábanas tensas. Era una ausencia que ya no la hería, pero que tampoco podía ignorar. Se vistió lentamente, rodeada por criadas que movían las manos con una precisión fría, como si vestir a la reina fuera un acto mecánico, sin emoción. El oro de su corona reposaba sobre un cojín, esperando, y a Aurelia le pesaba solo mirarlo. No hubo palabras entre ellos la noche anterior, y sin embargo, en el silencio de sus respectivas soledades, ambos habían recordado la mirada que compartieron. Él, un esclavo condenado a la invisibilidad. Ella, una reina condenada al aislamiento. Ese cruce de ojos había abierto una fisura en el muro que separaba sus mundos, y por esa rendija
se filtraba algo peligroso. Curiosidad. Mientras Malik frotaba las losas junto al salón del consejo, escuchó, sin querer, el murmullo de dos sirvientes. Sus voces, aunque bajas, eran agudas con el filo del chisme. «Dicen que la reina habló con el esclavo negro», susurró una mujer, como si el mero hecho de pronunciarlo ya fuera un acto de osadía. «No es posible», respondió el otro, pero su tono no era de incredulidad, sino de temor. «Si es cierto, no durará mucho en palacio». Malik no levantó la vista, no interrumpió su labor, pero cada palabra se le clavó como una astilla. No temía por sí mismo, había vivido toda su vida con la certeza de que su vida no le pertenecía. Pero sí entendía que un rumor, en ese lugar, podía ser más letal que un puñal. En los aposentos de la reina, Aurelia recibía un mensaje de su suegra, un papel breve, sin saludo ni despedida, escrito con tinta negra que parecía morder el pergamino. «En este palacio, cada gesto es observado. No olvides lo que está en juego». No mencionaba a Malik, pero no era necesario. Aurelia sabía que Isadora había visto. Ese día, durante el banquete de invierno, las miradas se cruzaron de nuevo. No había conversación, ni sonrisa, solo el reconocimiento de que ambos se habían convertido, sin proponérselo, en protagonistas de un juego peligroso. Malik inclinó la cabeza, como ordenaba el protocolo, pero el leve temblor de sus manos no pasó desapercibido para Aurelia, y así, sin que lo pronunciaran, nació entre ellos un pacto silencioso, fingir indiferencia para proteger algo que apenas había comenzado. Un acuerdo frágil que, sin embargo, sería puesto a prueba mucho antes de lo que imaginaban, porque, al final de la mesa, Isadora no solo los observaba, sonreía. La sonrisa de Isadora no era una simple mueca cortesana, sino el filo de una daga envuelto en terciopelo. Había presidido demasiadas intrigas para no reconocer el olor de un vínculo naciente, y lo que percibía entre Aurelia y el esclavo era más que un destello casual, era un fuego incipiente que, de no apagarse pronto, podría calcinar todo lo que ella había protegido durante décadas. Aquella noche, el gran salón estaba iluminado por centenares de velas que temblaban en las corrientes de aire, reflejándose en los tapices, como si las figuras bordadas cobraran vida. Los nobles hablaban de cosechas, de tratados comerciales, de la reciente sequía que había dejado a medio reino en penumbra y hambre. Pero Isadora no escuchaba nada de eso. Tenía la vista fija en Aurelia, observando cada vez que sus manos abandonaban el cáliz de vino, cada instante en que sus ojos se apartaban de la conversación para deslizarse, sin querer, hacia un punto más allá de la mesa, hacia donde Malik, discreto y callado, servía un plato a un consejero. Malik, por su parte, sentía el peso de esa vigilancia como si le oprimieran el pecho. No podía evitar saber dónde estaba Aurelia en la sala. Era como si su presencia generara un campo invisible que tiraba de él, incluso cuando se obligaba a mirar al suelo. Cada movimiento suyo, cada paso que daba con la bandeja, era calculado para no llamar la atención, pero sabía que el mero hecho de existir dentro de esa mirada ajena lo convertía en un blanco. Aurelia intentaba, sin éxito, disimular el interés que le despertaba aquel hombre. No se trataba de atracción física únicamente. Había en él una resistencia silenciosa que le resultaba insoportablemente magnética. En un palacio donde todos la trataban como si fuera un objeto más del inventario real, Malik era el único que parecía no querer nada de ella, ni favores, ni influencia, ni alianzas. Solo cumplía su labor, sin arrastrar cadenas de servilismo, aunque las cadenas físicas estuvieran siempre presentes en su vida. El banquete continuó, y las conversaciones fueron ahogando el murmullo de los músicos en una esquina. Pero, en medio del bullicio, ocurrió un gesto tan ínfimo que pasó inadvertido para todos, menos para Isadora. Al acercarse a servirle pan, Malik dejó, apenas un segundo, que sus dedos rozaran el dorso de la mano de Aurelia. No fue un roce accidental, fue el mínimo contacto posible que aún pudiera llamarse humano, un instante suficiente para que la piel de Aurelia se encendiera y para que la reina madre confirmara sus sospechas. La velada terminó con brindis y risas huecas, pero, mientras los invitados se retiraban,
Isadora permaneció en su asiento, como si esperara que el salón quedara vacío. Cuando Aurelia pasó a su lado, sintió que la mano enjuta de la anciana la sujetaba con firmeza. La voz de Isadora, apenas un susurro, le erizó la piel. En este reino, querida, las miradas matan, y a veces lo hacen más rápido que las espadas. Aurelia no respondió. Siguió caminando, con la espalda erguida, pero su pulso golpeaba en sus sienes como un tambor de guerra. Malik, desde la otra orilla del salón, la vio alejarse sin mirar atrás. Aquel contacto fugaz había encendido algo entre ambos, pero también había despertado un enemigo que jamás perdonaba. Y en algún rincón oscuro del palacio, esa noche, Isadora empezó a trazar el primer hilo de una red destinada a atrapar a los dos. La red de Isadora no empezó con cuchillos ni venenos, sino con algo mucho más letal. Las palabras. No eran gritos ni acusaciones abiertas, sino susurros bien colocados en los oídos adecuados. En un palacio como el de Tierra Blanca, donde las alianzas eran frágiles y la ambición corría como vino adulterado por los pasillos, bastaba con dejar caer la sospecha para que el resto del trabajo lo hicieran las lenguas ajenas. En la primera semana después del banquete, los murmullos comenzaron como un rumor sin forma. Una dama de compañía aseguraba que había visto a la reina apartarse a un corredor lateral cuando Malik limpiaba las lámparas de aceite. Un ayudante de cocina decía que escuchó su risa, una risa auténtica, no la impostada para cortes y recepciones, provenir del mismo pasillo donde el esclavo había pasado segundos antes. No importaba si era verdad o mentira, porque en la corte, la verdad siempre valía menos que la repetición. Aurelia sentía esas miradas pegajosas cada vez que caminaba por la galería de mármol. Los sirvientes bajaban la cabeza, pero sus cuerpos se giraban levemente hacia ella, atentos, midiendo cualquier gesto, cualquier signo de confirmación de lo que ya creían. En las reuniones del consejo, algunos hombres hablaban entre ellos antes de que ella entrara, interrumpiendo las conversaciones apenas la veían llegar, como si guardaran secretos que todos sabían pero nadie podía decir. Malik, por su parte, sufría un cambio más silencioso, pero igual de peligroso. Los guardias de la puerta sur, que antes le permitían el paso sin más, ahora le pedían mostrar permisos y repetir su nombre, como si necesitaran una excusa para retrasarlo o encontrar una falta que castigar. El capataz de la servidumbre comenzó a asignarle tareas más pesadas y en lugares menos visibles del palacio, intentando apartarlo de los salones principales, pero, irónicamente, esos cambios solo intensificaban las habladurías, porque, en la lógica torcida del palacio, apartar a alguien era casi siempre señal de que había algo que esconder. Aurelia no sabía si debía temer más a los rumores o a su propia reacción ante ellos, porque lo cierto era que había empezado a buscarlo con la mirada, en el comedor real, en los patios, en la capilla, incluso en las sombras de la biblioteca, donde el olor a pergamino viejo y cera derretida envolvía el aire. Se sorprendía a sí misma memorizando su forma de caminar, la tensión de sus hombros cuando cargaba baldes, el modo en que su respiración se hacía lenta cuando se concentraba en un trabajo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, Aurelia se encontró sola en la sala de tapices. Los colores apagados de las telas parecían absorber la poca luz, y el sonido del agua en el techo era como un murmullo constante. Fue entonces cuando escuchó pasos, y al girar, lo vio entrar. Malik se detuvo al verla, y por un instante, el silencio fue tan denso que podía cortarse. «No debería estar aquí, mi reina», dijo él, con la voz grave, sin mirarla directamente. «Ni tú», respondió ella, y fue la primera vez que se habló de igual a igual entre ambos. No intercambiaron más palabras, pero no hacía falta. El peso de lo no dicho colgaba en el aire como una cuerda tensa, y cuando Malik salió, Aurelia sintió que su ausencia dejaba un hueco tan real como si hubieran arrancado un tapiz de la pared. En la penumbra de un pasillo cercano, Isadora había presenciado toda la escena. No había contacto, ni confesiones, ni nada que pudiera ser usado como prueba, pero para ella, el gesto contenido era más revelador que cualquier beso robado. Su plan, ahora,
Dejaría de ser un juego de rumores para convertirse en algo mucho más directo. Y lo que tenía en mente no solo pondría en riesgo el honor de Aurelia, sino la vida misma de Malik. Isadora, en su calculada frialdad, entendía algo que pocos en el palacio podían ver con tanta claridad. El verdadero poder no estaba en las manos, sino en la reputación. Destruir un nombre era más fácil que destruir un cuerpo. Y sus planes rara vez requerían sangre, al menos no en el principio. Pero esta vez, algo en la mirada de Aurelia hacia ese esclavo, esa chispa que ella reconocía como peligro, la llevó a cruzar una línea que durante años había evitado, porque un rumor, si no se confirmaba con algo tangible, podía morir. Y ella no tenía intención de dejar que eso ocurriera. Esa misma noche, mientras la corte celebraba el cumpleaños del sobrino del rey en el salón de banquetes, Isadora se reunió en una estancia apartada con un hombre al que pocos querían mirar directamente, Ramiro. No tenía título ni cargo oficial, pero su nombre se susurraba con una mezcla de temor y desprecio. Era un ejecutor de voluntades ajenas, un especialista en hacer que los problemas desaparecieran sin dejar huellas. Su presencia llenaba la habitación con un olor a cuero viejo y acero aceitado, y su mirada era como una hoja de cuchillo, directa, fría, y siempre midiendo dónde cortar primero. «Quiero que este hombre desaparezca», dijo Isadora, dejando caer sobre la mesa una bolsa cuyo peso habló más que cualquier cifra. Ramiro abrió el saco y dejó que las monedas se deslizaran entre sus dedos, escuchando el tintineo como quien mide un reloj de arena. «¿Y si se resiste?», preguntó, sin levantar la vista. «No habrá resistencia. Hazlo parecer un accidente o una fuga. No me importa cómo, siempre que deje de respirar». «¿Y la reina?», preguntó. Y ahí sí sus ojos buscaron los de Isadora. Ella sonrió con esa calma venenosa que la caracterizaba. «La reina quedará intacta, pero cuando él caiga, quiero que parezca que ella estuvo involucrada. Quiero que todos crean que ella lo protegía, que estaba dispuesta a desafiar al rey por él». Mientras ese pacto tomaba forma en la penumbra, Malik trabajaba ajeno a la magnitud del peligro que se cernía sobre él. En las cocinas, el calor de los hornos le arrancaba un sudor espeso, y sus manos, curtidas por años de trabajo, movían cántaros de agua hirviendo con precisión y fuerza. Pero aunque su cuerpo estaba en la labor, su mente regresaba a la imagen de Aurelia en la sala de tapices, con ese hilo invisible que parecía seguir tirando de él incluso ahora. No era amor todavía, era una inquietud, un reconocimiento, una certeza de que algo en su vida por años lineal y silenciosa había cambiado de dirección. Aurelia, en su alcoba, también pensaba en él, no como se piensa en un amante, sino como se piensa en una grieta en una pared de piedra, algo pequeño, casi invisible, pero que con el tiempo podría hacer caer todo un muro. Sentía una extraña mezcla de miedo y curiosidad, de rechazo y atracción. No podía permitirse imaginar un futuro donde esa mirada se repitiera, y sin embargo, se lo imaginaba. La figura de Malik cargando agua, el modo en que apartaba la vista con un respeto que no había sentido ni siquiera de los caballeros de la corte, el sonido grave de su voz cuando le advirtió que no debía estar allí, todo volvía como un eco que no sabía cómo acallar. Esa noche, mientras el palacio dormía, Ramiro comenzó a moverse en las sombras. Sabía dónde encontrar a Malik, sabía qué rutas tomaba, qué pasillos quedaban vacíos a ciertas horas. Conocía, incluso, el momento exacto en que el esclavo salía al patio trasero para dejar los restos de la jornada y llenar de nuevo los cubos de agua para la mañana. Y en ese instante, con el cielo encapotado y el aire frío calándole hasta los huesos, Malik escuchó un ruido que no era parte de la rutina, un roce metálico, un cambio sutil en el peso del silencio. Algo o alguien estaba allí. Lo que pasó después sería el primer intento, fallido, de borrar su existencia del palacio y la primera prueba de que Aurelia estaba dispuesta a arriesgar mucho más de lo que creía para protegerlo. La noche en el reino de Tierra Blanca tenía un silencio pesado, como si la nieve que cubría los techos y las torres absorbiera hasta el último sonido. El patio trasero del ala de servicio estaba casi completamente a oscuras. Solo una lámpara de aceite,
mal colgada en un gancho oxidado, proyectaba un círculo tembloroso de luz sobre el suelo de piedra. Malik, con la camisa pegada al cuerpo por el trabajo del día, arrastraba 2 cubos que tintineaban con el agua helada del pozo. Su respiración formaba nubes que se disolvían en el aire, y cada paso parecía resonar demasiado alto en ese silencio extraño. Estaba acostumbrado a la rutina nocturna. En esos momentos, el palacio no era más que un esqueleto dormido. Pasillos vacíos, puertas cerradas, un eco que lo acompañaba como única compañía. Pero esa noche, algo estaba fuera de lugar. El aire tenía un peso distinto, como si alguien lo estuviera observando sin moverse. Detuvo el paso y ladeó la cabeza. Lo escuchó entonces. Un roce metálico, leve pero inequívoco, como el susurro de una hoja desenvainándose. No vio a Ramiro al principio. El hombre era una sombra pegada a la pared, invisible salvo por el brillo fugaz de un filo. Cuando al fin lo distinguió, Malik sintió un instinto antiguo despertarse, el mismo que le había salvado la vida en más de una pelea en los mercados de esclavos. La certeza de que no debía dar la espalda ni huir, sino medir el peligro. Ramiro dio un paso hacia adelante, el rostro apenas iluminado. Tenía una expresión que no era ira ni odio, sino eficiencia. Era el gesto de un hombre que ya había hecho esto demasiadas veces, y para quien no era más que otro encargo. «No tienes idea de quién quiere verte muerto», murmuró, y su voz tenía la calma de quien sabe que, al final de la conversación, el otro ya no estará vivo. Malik no contestó. Los cubos de agua, que aún sostenía, se convirtieron en un peso inútil, y los dejó caer con un golpe seco que salpicó el suelo. Lo que Ramiro no sabía es que, aunque Malik no portara armas, no era ajeno a la violencia. Su vida antes del palacio había sido un desfile constante de luchas por un mendrugo de pan, por un rincón donde dormir, por un día más de aliento en los pulmones. El primer ataque fue rápido, un corte directo al costado. Malik lo esquivó por instinto, y la hoja pasó rozando la tela de su camisa. Sintió el frío del metal a un suspiro de su piel, giró sobre sí mismo, buscando un objeto que pudiera usar como defensa, y sus manos encontraron el asa de uno de los cubos de madera. Lo alzó justo a tiempo para bloquear un segundo golpe. El metal chocó contra la madera, arrancando una astilla que voló y le rozó el rostro. La pelea, aunque breve, fue feroz. Ramiro era rápido, pero Malik tenía la fuerza de un hombre que toda su vida había usado el cuerpo como herramienta. La luz parpadeante de la lámpara hacía que cada sombra se alargara y distorsionara, convirtiendo el patio en un tablero donde cualquier movimiento podía ser el último. Fue en ese instante, cuando la lucha parecía inclinarse hacia el ejecutor, que una voz cortó el aire como un látigo. «Basta». Aurelia estaba de pie en el umbral que daba al pasillo interior, envuelta en una capa de terciopelo oscuro que arrastraba sobre la nieve. No llevaba corona ni joyas, solo el brillo helado de sus ojos. Nadie supo, ni siquiera ella, después por qué había salido de sus aposentos a esa hora, pero lo cierto es que su presencia detuvo el cuchillo de Ramiro a medio aire. «Vuelve a tu agujero», Ramiro ordenó ella con un tono que no admitía réplica. «Si vuelves a levantar la mano contra un sirviente del palacio, la próxima bolsa de monedas será para pagar a quien te corte la lengua». Ramiro, que había servido bajo órdenes mucho más sanguinarias que esa, dudó por primera vez. Bajó el arma sin decir palabra, pero en sus ojos quedó la promesa de que aquello no había terminado. Cuando se fue, Malik aún respiraba agitado. Aurelia dio un paso hacia él, evaluando si estaba herido. «¿Por qué?», fue lo único que él alcanzó a preguntar, con la voz ronca, sin entender por qué la mujer más intocable del reino había intervenido para salvarlo. «Porque aún no es tu momento para morir», respondió ella, y en sus labios esa frase sonó menos como un consuelo y más como una advertencia. Lo que ninguno de los dos sabía entonces era que ese instante, esa noche helada en el patio, sería el verdadero punto de no retorno, porque, a partir de ahí, protegerlo dejaría de ser un impulso, y se convertiría en una decisión que pondría a prueba la lealtad, el amor y el propio trono. El amanecer en el reino de Tierra Blanca llegó con un cielo bajo y gris, como una manta pesada que aplastaba los techos y torres. El frío entraba por cada rendija del palacio, pero esa mañana, para Malik, el hielo no estaba en el aire,
sino en el pensamiento que no lo dejaba en paz desde la noche anterior. No podía apartar de su mente la imagen de Aurelia atravesando el patio como una sombra majestuosa, interponiéndose entre él y un cuchillo destinado a su costado. La había visto en las ceremonias, rodeada de nobles, tan lejana como una constelación en la noche, pero nunca había pensado que su mirada pudiera cruzarse con la suya, y mucho menos que esa mirada se interpusiera entre él y la muerte. Sin embargo, en ese momento, mientras fregaba las losas de un pasillo desierto, Malik comprendió algo que lo inquietó más que el filo de Ramiro. Aurelia lo había salvado, sí, pero su salvación lo había colocado en un lugar peligroso. En el palacio, la gratitud de una reina podía ser tan mortal como su desprecio. Una deuda con ella era, en realidad, una cuerda que lo ataba, y esa cuerda ahora colgaba sobre un abismo. Aurelia, por su parte, pasó esa mañana en el salón de tapices, fingiendo interés en las cuentas del tesoro que leía en voz alta el mayordomo real. Cada palabra le llegaba como un murmullo distante, ahogada por el eco de su propio pensamiento. No lograba apartar de su mente la tensión en el rostro de Malik cuando levantó el cubo para defenderse, ni el brillo peligroso en los ojos de Ramiro antes de retirarse. Sabía que la amenaza no había terminado. Sabía también que había cruzado una línea. Proteger a un sirviente no era propio de una reina, menos aún a un esclavo. La reina madre, Isadora, se encargó de recordárselo pocas horas después. Entró al salón sin anunciarse, como siempre hacía, arrastrando el aroma de su perfume amaderado y el sonido de sus pasos firmes. «Has cometido un error», dijo sin preámbulo, inclinándose apenas hacia su hija política. «Y en este palacio, los errores no desaparecen, se multiplican». Aurelia no fingió ignorancia. «Si se refiere a anoche, no me arrepiento». Isadora dejó escapar una risa seca, como el chasquido de una rama. «No me sorprende. La juventud confunde la osadía con la fuerza. Pero en este reino, hija, la fuerza es saber cuándo dejar que un peón caiga del tablero». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero Aurelia no cedió. No podía explicarle ni siquiera a sí misma por qué había intervenido, pero sentía que el instinto que la había llevado a detener a Ramiro era más fuerte que cualquier cálculo político. En las horas siguientes, Malik fue llamado por el mayordomo con una excusa vaga. «La reina desea verte en el jardín de invierno». Era un espacio apartado, cubierto por un techo de cristal que atrapaba la luz gris del día y la filtraba sobre un lecho de hiedras y pequeños arbustos. Aurelia estaba allí, sin escoltas, con un manto sencillo sobre los hombros. «No debiste enfrentar a Ramiro sin pedir ayuda», dijo ella, aunque ambos sabían que no había habido tiempo para eso. «No tuve elección», respondió Malik, y en su voz no había insolencia, sino una verdad simple, la misma que guiaba a cualquiera que había aprendido a sobrevivir. Hubo un silencio breve, no incómodo pero sí tenso. Aurelia tomó un fruto pequeño de una bandeja de plata, un higo, oscuro y brillante, que desentonaba en medio del invierno. Lo partió con cuidado y ofreció la mitad a Malik. Él dudó, pero aceptó. No fue un gesto casual. En el reino de Tierra Blanca, compartir un higo era una tradición antigua, símbolo de confianza sellada en privado. «Aquí dentro», dijo ella, mirando hacia los muros de cristal, «nada es lo que parece. Ni las flores crecen solas, ni las personas sobreviven sin alianzas». Malik no respondió, pero comprendió que esa fruta era más que un alimento. Era una invitación, una advertencia y un pacto, todo en uno. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía es que aquel gesto, tan silencioso y aparentemente inocente, encendería un rumor que, como el fuego bajo la nieve, se abriría paso hasta la superficie. A partir de esa tarde, empezaron las miradas prolongadas de las doncellas, los cuchicheos en las cocinas, los pasos que se detenían cuando ellos cruzaban un pasillo. No era todavía un escándalo, pero el murmullo se estaba gestando, y en un palacio donde cada secreto era un arma, el murmullo era la chispa que precedía al incendio. Lo que aún no habían descubierto es que fuera de la vista de ambos, alguien ya estaba soplando sobre esa chispa para que se convirtiera en llama, y esa llama, cuando prendiera, no se apagaría sin dejar cenizas en el trono. Las horas siguientes a aquel encuentro en el jardín de invierno
transcurrieron con la aparente calma de un día cualquiera en el palacio. Pero en realidad, bajo esa superficie, algo se estaba moviendo. Los pasillos parecían más estrechos, las miradas más largas, y cada murmullo que flotaba en el aire llevaba consigo el eco del mismo nombre repetido en voz baja. Malik. Era un nombre que, hasta entonces, había pasado inadvertido. Un sonido sin importancia en el engranaje monótono del servicio real. Ahora, sin embargo, adquiría un peso extraño, cargado de insinuaciones y advertencias. En la cocina, las criadas comentaban entre susurros, intercalando risas falsas con gestos de complicidad. En los establos, los mozos se lanzaban miradas rápidas cuando Malik pasaba cargando baldes de agua. Incluso en los salones altos, donde la nobleza paseaba con pasos calculados, se habían colado ya las primeras versiones deformadas del gesto de la reina. Algunos aseguraban que Aurelia había intercedido porque Malik le recordaba a alguien de su infancia. Otros, que lo había hecho por puro capricho, como quien rescata un objeto raro y lo guarda lejos del polvo. Aurelia percibía ese cambio con una mezcla de incomodidad y determinación. Había vivido lo suficiente entre los muros del poder para reconocer el olor de un rumor naciente. Era dulce al principio, como la fruta recién cortada, pero en cuestión de días fermentaba y se volvía ácido, imposible de contener. Aún así, no hizo nada por detenerlo, no porque lo deseara, sino porque intuía que cualquier intento por sofocar las habladurías sería interpretado como una confirmación. Y en ese punto, la discreción era su única defensa. Malik, por su parte, no era ingenuo. Había crecido entre cadenas y entendía mejor que nadie que la atención era un filo de doble cara. Podía cortar las ataduras, pero también degollar al que se acercara demasiado. Sin embargo, lo que lo inquietaba no era el murmullo del pueblo o de la servidumbre, sino la sombra constante de Ramiro. Desde el intento fallido en el pasillo, el hombre se mantenía a distancia, pero Malik podía sentir su hostilidad como se siente la presión de una tormenta en el aire, invisible, pero innegable. Fue en ese contexto que apareció tía Remedios. Nadie sabía con exactitud su edad, pero sus manos, llenas de cicatrices y arrugas, hablaban de décadas sirviendo en la corte. Era la encargada de la lencería real, un oficio que le daba acceso a las habitaciones más íntimas y a los secretos mejor guardados. Una tarde, mientras Malik recogía leña junto a la sala de costura, ella lo detuvo con un toque ligero en el brazo. «No todos los muros de este palacio están hechos de piedra», murmuró, sin mirarlo directamente. «Algunos están hechos de oídos, y esos son los más peligrosos». Malik no respondió. No hacía falta. Sabía que ella estaba hablándole de la reina, pero también de sí mismo. Tía Remedios suspiró y continuó. «A veces, hijo, las reinas no necesitan enemigos para caer. Solo necesitan que alguien las mire como tú lo haces». Esas palabras lo acompañaron durante días, como un eco que se repetía incluso en sus sueños. No podía negar que algo había cambiado en su interior desde aquella mirada en el pasillo, desde aquel higo partido en el jardín, pero tampoco podía ignorar la advertencia. En ese reino, un gesto tan simple podía convertirse en la cuerda que ahorcara a ambos. Mientras tanto, Aurelia comenzaba a sentir un tipo distinto de vigilancia. No era la habitual, la que ejercían las doncellas bajo órdenes de la reina madre, ni la que imponía el protocolo real. Era más sutil, más personal, como si cada paso que daba estuviera siendo medido por alguien que esperaba verla tropezar. Y aunque fingía no notarlo, sabía que ese alguien estaba más cerca de lo que imaginaba. El momento de mayor tensión llegó la noche previa a la ceremonia de las rosas, una tradición centenaria, en la que la reina debía recorrer el patio central repartiendo flores entre el pueblo como símbolo de la unión entre la corona y sus súbditos. Era un acto de pura apariencia, pero su carga simbólica lo convertía en uno de los eventos más comentados del año. Esa noche, mientras Aurelia ensayaba los gestos y el orden del recorrido, Malik fue llamado al patio bajo el pretexto de ayudar con las decoraciones. Cuando sus miradas se cruzaron allí, entre las sombras de las antorchas y el murmullo lejano de los sirvientes, ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. El silencio estaba lleno de un reconocimiento tácito, un pacto sin palabras
que ambos sabían que tendría consecuencias. A lo lejos, en lo alto de la galería, un par de ojos los observaban con una mezcla de paciencia y cálculo. Eran los ojos de alguien que no pensaba intervenir todavía, pero que ya había decidido cuándo y cómo hacerlo. Al amanecer, cuando las campanas anunciaran el inicio de la ceremonia, esa persona daría el primer paso. Y cuando lo hiciera, nada podría volver atrás. La mañana de la ceremonia de las rosas amaneció envuelta en una neblina espesa que parecía filtrarse por cada rendija del palacio. El aire estaba impregnado de un frío húmedo que calaba hasta los huesos, y sin embargo, en los pasillos, la actividad era frenética. Sirvientes corrían llevando cestas rebosantes de flores. Las doncellas doblaban y volvían a doblar los pliegues de los vestidos ceremoniales, y los guardias revisaban una y otra vez el perímetro del patio central. Todo parecía formar parte de una coreografía cuidadosamente ensayada, pero bajo esa armonía aparente, cada paso escondía la tensión de un evento que no solo era tradición, sino campo de batalla político. Aurelia se encontraba en su cámara, de pie frente a un espejo tan alto como una puerta. Llevaba un vestido de seda blanca bordado con hilos dorados que dibujaban en la tela delicadas ramas de olivo. Era un diseño concebido para inspirar paz y pureza, pero a ella le pesaba como si estuviera hecho de plomo. Mientras una doncella ajustaba la corona sobre su cabeza, Aurelia no podía evitar notar cómo, detrás de su reflejo, la figura de Isadora se mantenía inmóvil. Observándola en silencio, no había palabras, pero en esos segundos de quietud, la reina madre transmitía un mensaje claro. Todo lo que harías hoy, hija mía, será visto y juzgado. En el patio central, Malik cargaba las últimas ánforas con agua fresca para mantener las rosas vivas hasta el momento de la entrega. Su camisa sencilla y sus manos húmedas pasaban inadvertidas para la mayoría, pero no para todos. Ramiro, apoyado en una de las columnas, seguía cada uno de sus movimientos con una mirada cargada de algo más que desconfianza. No era simple odio. Había en él la certeza de que Malik representaba una amenaza que debía ser neutralizada, no por lo que era ahora, sino por lo que podía llegar a ser si la reina seguía mirándolo de aquella manera. La multitud empezó a congregarse más allá de las rejas de hierro forjado que separaban al pueblo del patio. Campesinos, comerciantes y soldados se mezclaban en un murmullo que crecía como una marea. Desde lo alto de las galerías, los nobles se acomodaban en sus asientos, envueltos en pieles para protegerse del frío, intercambiando comentarios apenas audibles. Algunos sonreían con cortesía, otros cuchicheaban con el ceño fruncido, pero todos sabían que aquella no sería una ceremonia como las anteriores. Cuando las campanas del mediodía resonaron, las puertas del ala norte se abrieron, y Aurelia apareció flanqueada por dos guardias. El silencio que siguió a su entrada fue absoluto, como si incluso el viento se hubiera detenido para mirarla. Sus pasos eran lentos, calculados, cada uno acompañado por el suave roce del vestido contra la piedra. Malik, situado al final de la hilera de cestas, no apartó la vista de ella, aunque intentaba disimularlo inclinando la cabeza, como exigía el protocolo. A mitad del recorrido, Aurelia tomó la primera rosa y se inclinó hacia una niña que estaba en primera fila. Fue entonces cuando ocurrió un ruido seco, un resbalón apenas audible, y una de las ánforas volcó derramando agua sobre las losas. Malik, que estaba a pocos pasos, se movió instintivamente para evitar que Aurelia tropezara, extendiendo un brazo que rodeó su cintura y la sostuvo con firmeza. La imagen fue clara: el esclavo negro tocando a la reina, en público, frente a nobles, guardias y pueblo. Un murmullo eléctrico recorrió el patio. Algunos espectadores se pusieron de pie, otros giraron la cabeza buscando la reacción de Isadora, que permanecía en su asiento, con una media sonrisa que no era de aprobación, sino de cálculo. Ramiro, en cambio, dio un paso adelante, como si estuviera listo para intervenir, pero algo en la mirada de Aurelia lo detuvo. Ella, en lugar de apartarse de Malik con gesto indignado, se giró hacia él y sostuvo su brazo un segundo más de lo necesario. No sonrió, pero tampoco lo reprendió. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible para quien no supiera leerlo, y sin embargo,
Ese segundo adicional se convirtió en la chispa que encendió el fuego de las habladurías. Cuando la ceremonia concluyó, las rosas se habían entregado, pero el ambiente ya no olía a flores, sino a algo más denso, más peligroso. El contacto había sido breve, pero el eco de ese instante resonaría durante semanas en los pasillos, en las cocinas, en las plazas. Esa misma noche, mientras la corte se recogía, alguien entró en los aposentos de Ramiro con un sobre sellado. En su interior, una sola frase escrita con tinta negra: «Mañana, actúa». La noche se deslizó sobre el reino de Tierra Blanca como un manto de terciopelo negro, cubriendo las torres del palacio y apagando poco a poco los murmullos que aún flotaban en el aire tras la ceremonia de las rosas. Sin embargo, no todos dormían. En las estancias más apartadas, donde la piedra rezumaba humedad y las antorchas proyectaban sombras alargadas en las paredes, el sonido de pasos calculados rompía la quietud. Ramiro, el hombre en quien Isadora había depositado más de una vez sus tareas más delicadas, estaba sentado a una mesa baja, afilando lentamente el filo de una daga. No era un cuchillo cualquiera, sino uno corto, equilibrado, pensado para un golpe rápido y mortal. La luz trémula de la vela arrancaba destellos plateados del metal, y cada vez que la hoja giraba entre sus manos, su mirada adquiría una frialdad que no dejaba espacio para la duda. No era un hombre que se moviera por impulsos. Para él, cada acción debía tener un propósito, y esa noche el propósito había llegado escrito en tinta negra: «Mañana, actúa». En otra ala del palacio, Aurelia se encontraba en su habitación, pero no descansaba. Sentada junto a la ventana, con las cortinas cerradas apenas lo suficiente para que la luz de la luna se filtrara en un haz suave, repasaba mentalmente cada mirada, cada susurro que había captado durante la ceremonia. Sabía que el gesto con Malik, aquel instante en que sus manos se encontraron frente a todos, no había pasado inadvertido. Sentía cómo, en los muros que la rodeaban, comenzaban a tensarse hilos invisibles que la ataban no solo a él, sino a un destino que ni siquiera alcanzaba a imaginar con claridad. Malik, por su parte, se hallaba en los establos, terminando las labores que había asumido, para evitar ser llamado a servir en los pasillos interiores esa noche. Era su manera de protegerse, permanecer en espacios donde su presencia pasara inadvertida. Sin embargo, esa precaución no podía borrarle de la mente el instante en que su mano había tocado la cintura de Aurelia. No había sido un acto premeditado, pero la sensación persistía, como si su piel aún conservara el calor de ella. Y, junto a ese calor, un miedo denso, casi físico. Malik no era ingenuo. Conocía demasiado bien el precio de cruzar límites que la ley y la sangre habían trazado con hierro. Mientras el palacio respiraba en su sueño inquieto, Isadora no dormía. En sus aposentos, iluminados por varias lámparas de aceite, no necesitaba más pruebas. La conexión entre su nuera y el esclavo no era una simple ilusión, era real, palpable, y de no cortarse de raíz, crecería como una enredadera que acabaría sofocando todo lo que ella había protegido durante décadas. En sus ojos brillaba algo más que determinación. Era el reflejo de un miedo antiguo, el miedo a perder el control. Cerca de la medianoche, el sonido de una campanilla suave interrumpió la calma del pasillo que conducía a las habitaciones reales. Una criada leal a Isadora dejó sobre una mesa un pequeño paquete envuelto en tela oscura. En su interior, junto a una daga mellada por el tiempo, había un trozo de papel con un nombre escrito: Malik. La madrugada trajo consigo un silencio aún más espeso, como si incluso las paredes del palacio intuyeran que algo estaba por suceder. En las sombras, Ramiro repasaba mentalmente el trayecto que lo llevaría desde las cocinas hasta los pasillos donde Malik solía dormir. No se trataba de un enfrentamiento abierto. Lo que debía hacer sería rápido, limpio y definitivo. Pero en otra parte del palacio, Aurelia, incapaz de conciliar el sueño, se levantó de su cama y, guiada por un impulso que no entendía del todo, tomó un manto ligero y se dirigió hacia los corredores más silenciosos.
No buscaba a nadie en particular, y sin embargo, sus pasos la estaban conduciendo exactamente hacia el lugar donde, en ese mismo instante, Ramiro se disponía a sellar un destino. El choque de esos dos caminos, uno nacido del instinto y el otro de la intención calculada, era inevitable. Lo único que quedaba por saber era quién vería a quién primero y quién actuaría antes. La penumbra del corredor parecía un río detenido, oscuro y denso, donde cada sombra era un remolino que podía tragarse a cualquiera. El eco de los pasos de Aurelia, amortiguados por la piedra fría, se mezclaba con el golpeteo seco de un corazón que no conseguía calmar. No llevaba lámpara. Confiaba en la luz de la luna que, colándose entre las rendijas de las ventanas, dibujaba franjas plateadas sobre el suelo. Su respiración era suave, pero no lo suficiente como para no sentir que cada inhalación resonaba más de lo debido en el silencio de esa hora. A pocos metros, oculto tras un pilar que proyectaba una sombra perfecta, Ramiro aguardaba. Sus manos, cubiertas por guantes finos, sostenían la daga con un equilibrio de artesano, con la misma delicadeza con la que un pintor sostiene el pincel antes de trazar el primer trazo que dará sentido a la obra. No pensaba en Malik como un hombre, ni siquiera como un enemigo. Para él, era un obstáculo que debía ser retirado, y los obstáculos no despiertan compasión, solo precisión. Malik dormía en una pequeña habitación junto a la zona de servicio, envuelto en una manta áspera que no lograba aislarlo del frío que se filtraba por los muros. Su sueño, aunque profundo, estaba lleno de imágenes confusas. El rostro de Aurelia iluminado por las antorchas de la ceremonia, el tacto fugaz de sus manos, la sensación extraña, casi dolorosa de que en ese contacto había algo más que curiosidad. No sabía que, en ese mismo instante, la distancia entre la vida y la muerte para él se medía en pasos. Aurelia avanzaba sin rumbo fijo, pero con cada paso, la atracción hacia los sectores más apartados del palacio crecía, como si un hilo invisible tirara de ella hacia un lugar que su mente no había elegido, pero su corazón sí. No buscaba hablar, ni siquiera ver. Buscaba sentir esa presencia que, desde que se habían cruzado, se había vuelto imposible de ignorar. Ramiro escuchó el crujido leve de una tabla y tensó los músculos. No era Malik todavía, lo sabía por la cadencia de los pasos. Demasiado ligera, demasiado controlada. Asomó apenas la cabeza y vio, a través de la penumbra, la silueta esbelta de Aurelia acercándose. Su ceño se frunció. No había previsto su presencia. Y lo que era peor, su presencia significaba retraso, riesgo, complicación. Pero en la mente de un hombre como él, la complicación no era motivo de repliegue, era motivo de ajuste. Aurelia giró un pasillo y la vio. La puerta de la habitación donde dormía Malik estaba entreabierta, apenas un dedo de espacio, lo suficiente para dejar escapar una línea de sombra más oscura que el resto. Sintió que algo en su interior se contraía, un presentimiento tan intenso que detuvo su andar de inmediato. No escuchaba nada, pero el silencio que envolvía esa puerta era distinto, como si el aire dentro estuviera contenido, esperando un estallido. Fue, en ese instante, ese espacio mínimo entre la duda y el impulso, cuando todo se precipitó. Ramiro, moviéndose como un depredador, salió de las sombras y se deslizó hacia la puerta con la daga lista para entrar. Pero no contó con que Aurelia, siguiendo un instinto más rápido que cualquier pensamiento, lo interceptara. La daga cayó al suelo con un sonido seco, rebotando sobre la piedra. Malik, despertado por el ruido y por la agitación que sintió antes de abrir los ojos, se incorporó y vio la escena. Aurelia, bloqueando el paso de un hombre al que reconoció, y el brillo metálico de un arma en el suelo. No preguntó, no lo dudó. En 2 zancadas estuvo junto a ella, colocándose entre ambos con la determinación de quien no teme morir si es por proteger aquello que ama. El enfrentamiento duró segundos, pero en esos segundos se dijeron cosas que no necesitaban palabras. Ramiro comprendió que no podría cumplir la orden sin atravesar primero a la reina. Aurelia entendió que su vínculo con Malik ya había sobrepasado cualquier frontera impuesta, y Malik supo que no había marcha atrás. El ruido atrajo guardias, y Ramiro, rodeado, fue obligado a retroceder mientras Aurelia mantenía su mano entrelazada con la de Malik.
como un ancla que impedía que el momento se disolviera. Isadora, al enterarse de lo ocurrido, comprendió que su plan había fracasado y que lo que intentaba evitar había quedado sellado, no con un acto oculto, sino con un gesto público, visible, imposible de borrar. Esa misma noche, en los jardines bañados por el frío de la madrugada, Aurelia le habló a Malik con una voz que no había usado nunca con nadie, firme, segura, pero cargada de ternura. Le dijo que no volvería a permitir que nadie decidiera por ellos, y cuando lo besó, no fue un beso de impulso, sino una declaración de guerra a todo lo que el mundo había intentado separar. Lo que siguió el embarazo, el escándalo, la rebelión de algunos y la rendición de otros sería materia de leyenda. Pero en ese instante, bajo las estrellas, el único sonido que importaba era el de dos corazones que, contra toda lógica, latían como uno solo. Ese fue el momento en que la historia dejó de pertenecerles solo a ellos y se convirtió en el principio de un reino nuevo. Si esta historia encendió algo en tu corazón, déjanos tu me gusta. Escribe en los comentarios la palabra renacer para saber que fuiste parte de este viaje hasta el final. Compártela con alguien que crea en segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que acarician el alma y despiertan la esperanza.